Hola, ayer hablábamos de las cadenas ligeras y aunque para cada quien es diferente, digamos, el tipo de cadena, todos tenemos ciertas actitudes que no nos ayudan o ciertas situaciones que no nos benefician o ya no nos satisfacen. Si escuchaste el episodio de intereses ocultos, negociaciones tácitas, bueno, ahí también podría haber cadenas ligeras. También hablábamos de cómo las cadenas ligeras estaban compuestas también por la biología, o más bien cómo la biología permitía la permanencia de ciertas cadenas ligeras. Hablábamos de los atajos del cerebro, de las neuronas que permanecen juntas se fusionan, y también hablábamos del cerebro primitivo. Toma por amenazas muchísimas cosas y luego si no las termina uno de procesar, si no las subes a la neocorteza, te quedas con la consecuencia de la amenaza, dejar de confiar en ciertas personas o a fin de evitar alguna transformación o enfrentar algún hecho, pues alguna negociación tácita. Pero ¿cómo podemos deshacernos, cómo podemos liberarnos de las cadenas ligeras? Lo primero que tienes que hacer es identificar una actitud, una situación, un hábito que ha permanecido en tu vida por mucho tiempo y no te trae nada bueno. Del tipo de no tengo el valor para hacer ciertas cosas, entonces mejor hago estas otras, porque ciertamente las cadenas nos limitan la vida. Esto me recuerda como a las mascotas, los perritos. Vivo en México, así que en México es común que los perros estén amarrados. No todo el tiempo, pero es común ver un perro amarrado. Y de repente ese pedacito donde el perro está amarrado, ese es su, digamos, su ecosistema, ¿no? Su hábitat. Puede andar por otras partes, pero ese es su hábitat. Ahí está la vida del perrito. Y obviamente no es para que nadie se ofenda, es una analogía. Cadenas ligeras lo que hacen es encogernos la vida, colocar nuestro ecosistema en una área pequeña, pudiendo alcanzar más, no lo hacemos. Entonces lo que tenemos que hacer es identificar qué cosas nos mantienen con la vida corta sabiendo que podemos hacer más. Pueden ser creencias limitantes, pueden ser hábitos que no queremos cambiar, pueden ser personas que nos proporcionan como una muleta en la vida. Esto que estoy diciendo es muy duro y lo sé de primera mano, créeme. Cuando tuve agorafobia, yo necesitaba que mi familia me ayudara a salir adelante, pero entre que mi familia dejó de ser mi muleta, pasó mucho tiempo en darme cuenta que yo podía sola. Por favor, no tomes la brevedad en la que digo las cosas como un poco de desinterés o rudeza. La mayoría de las cosas que hablo aquí contigo son porque las he vivido, no tanto del tipo a mí me las hicieron, sino yo las hice. Tienes que identificar qué cosas te tienen con la vida corta, qué cosas ya no te traen satisfacción, cuáles son las que sigues repitiendo, que sabes que es tiempo de parar. Y cuando notes que está a punto de desarrollarse ese patrón, en ese momento tienes que parar. Recuerda, tenemos un lapso en el cual podemos decidir. Y es momento que en ese lapso en el que vayas otra vez a recurrir a la cadena invisible digas no, esta vez voy a hacer algo diferente. Mira, siempre que tenemos una cadena ligera, una cadena invisible, hay una situación muleta. Tú sabes las muletas cuando alguien se lastima una pierna. Bueno, pues hay situaciones muletas que nos ayudan a salir adelante y esas son las condiciones que aceptamos. Y es eso lo que se tiene que derrumbar. Lo más importante para desaparecer una cadena ligera, para deshacerte de esta muleta, de este apoyo, es identificar en el momento en el que estás a punto de repetir el patrón. Tienes que estar dispuesta a interrumpir el patrón. En el momento en el que veas que otra vez vas a desarrollar las mismas actitudes, tienes que interrumpirlo. Ahí es donde se va a romper la cadena ligera poco a poco, pero ahí es donde va a terminar. Tienes que tomar en cuenta que en el momento de terminar con una cadena ligera, en el momento de deshacerte de estas muletas, van a venir, digamos, cosas en tu contra, los atajos del cerebro. Tú vas a querer tender a hacer lo mismo y es momento de decir no al atajo del cerebro. Hay que generar otros caminos, sí se puede. Date cuenta que aceptar una cadena ligera, una muleta, implica que ciertas neuronas siempre trabajaron juntas y ahora se fundieron. Entonces tienes que entender las reacciones por las que vas a pasar. Tal vez te vas a preocupar, desesperación, tal vez te vas a deprimir, pero aún así hay que perseverar. Es como tratar de deshacer un nudo, pero sobre todo tienes que entender que el haber aceptado una cadena ligera o el haber desarrollado una cadena ligera era muchas veces para protegerte de algo, y ese es el cerebro primitivo. Tienes que hacer una evaluación y encontrar el punto en el que lo que estás pensando. Mira, este es un tema muy delicado. Hace mucho en una estación de radio yo escuché que una señora vivía con su pareja y su pareja la maltrataba y le preguntaba, no señora, pero usted ¿por qué sigue con él? Y al final de la conversación ya salió el punto central y era, esta señora no creía que ella era capaz de salir adelante. Entonces ahí tenía esa cadena ligera, la cadena ligera de creer que ella no era suficiente para salir adelante, que porque no lo había hecho antes ya no podía hacerlo ahora, y aceptar su otra cadena ligera de tener que aguantar los maltratos de esa persona a fin de mantener su vida en lo que ella había conocido ahora como un equilibrio.
Son temas muy delicados y no todos los ejemplos o no todas las situaciones donde es aplicable es así de intenso. O cuando, en mi caso, después ya de que pude comenzar a salir, tenía esta cadena ligera como te había comentado, yo no quería salir sola, yo no sabía si era capaz de salir sola, entonces tenía esta situación muleta de alguien acompáñeme y tardé tiempo, tuve que ponerme a pensar que esa cadena ligera no era real, que tenía yo que pasar por la curva de darme cuenta que era capaz de hacer las cosas sola. Pero indiscutiblemente, lo más difícil de deshacernos de una cadena ligera sí tiene que ver con la biología, pero más aceptar que hay un proceso por el cual pasar y que nuestra actitud determina mucho del proceso. Por seguro la primera vez que lo intentes te vas a dar cuenta que las cosas no son como te las imaginas y después será más fácil aceptar ese pequeño cambio en tu vida que va a traerte las cosas que realmente quieres. Recuerda, en el momento en el que quieras repetir el patrón es ahí donde te tienes que detener y escoger el cambio, escoger esa pequeña incomodidad que va a traer otros nuevos horizontes. Nos vemos la próxima.